Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was saying, oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Y no solamente con Fernando Berlín, saludamos también a quienes se incorporan a esta hora, en este momento, al programa a través de las redes sociales. Ya sabéis que componen nuestro Focus Group, el equipo de personas con la que vamos a analizar las portadas de los periódicos y vamos a comentar la actualidad. Y hoy además tenemos un programa francamente interesante. Nos acompañará Xavier Fortes, no hace falta presentarle porque ya lo conocéis por su etapa de presentador en el debate de la noche en el canal 24 Horas de Televisión Española, y hoy es vicepresidente del Consejo de Informativos y han hecho una denuncia muy importante, con 1.500 firmas, por la deriva que está tomando la televisión pública española. Así que tendremos oportunidad de comentarlo ahora en unos segundos con él. Mientras tanto, saludamos, como digo, a quienes se incorporan en directo: Daniel Riquelme, Rafa, Tony Matarín, Manolo Cas, Rojo Cabreado, Cora, Maló, Carlos Otero, Paco Mart, PSV, Virginia Rodríguez, Félix, Vladimir, Celemín, Caque Rodríguez, y a todos aquellos, como siempre, que se incorporan después en diferido vía podcast. Muchas gracias a todos por la compañía. Estáis escuchando La Cafetera. Como dicen los Grey Havens en Silver, juntos atravesaremos desiertos, cruzaremos océanos, escalaremos montañas. Si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás solo. Anita Pastor. ¿Perdón? ¿Qué pasó con Anita Pastor? ¿Ah? Ya no está. Bueno, no decía que había independencia en los medios y que por el profesionalismo los periodistas garantizaban que hay independencia. Vea, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Bueno, no usted también tiene críticas en este sentido. Radiocable.com. A Xavier Fortes no hace falta presentarle demasiado, lo conocéis por su etapa como presentador del debate de la noche en el canal 24 Horas de Televisión Española. Hoy es vicepresidente del Consejo de Informativos. Xavier Fortes, buenos días. Buenos días, Fernando. Ayer se presentó en Madrid un escrito firmado por 1.500 trabajadores de Televisión Española en el que se denuncia la utilización partidista de los informativos. Se reclama lo que denomináis como una vuelta a un modelo que garantice la independencia. Pero, Xavier, ¿en qué consiste exactamente la advertencia que se está haciendo?
en que hemos asistido en los 2 últimos años, y nosotros lo veníamos advirtiendo de forma interna a través de sucesivos informes del Consejo de Informativos, digamos, prácticas o malas prácticas que podrían denominarse en su momento como manipulación o censura de baja intensidad. El problema es que después de estas sucesivas malas prácticas de estos años, ha llegado este verano una triple vuelta de tuerca con la incorporación de más gente procedente del modelo Telemadrid, por entendernos. Ya teníamos pues un director de informativos que venía de Telemadrid, su segundo venía de Telemadrid, el director del primer programa de análisis de la parrilla, los desayunos de Televisión Española, es de Telemadrid, y encima ahora pues nos venían a una editora para el matinal, que es el primer informativo del día, que viene de la versión extremeña de Telemadrid, lo mismo con el TD1, la primera edición del Telediario, otra contratación similar coordinada cada 24 horas, digamos que se estaba sucesivamente ocupando los puestos claves en cuanto a la información y el análisis por gente de ese modelo, y entonces la gente ya ha dicho, esto es suficiente, sobre todo porque es cuando empieza el curso político y arranca además con ese debate pues entre apasionante y desgarrador, que es la propuesta de la consulta o el referéndum en Cataluña. Esos momentos clave, la televisión pública debe defender la Constitución, y a nosotros la Constitución nos concierne en la defensa de la libertad de expresión. Pues asistimos en los telediarios y sobre todo en los programas como los desayunos a una disparidad de voces y de opiniones tremendas. Para que te hagas cargo o idea de lo que pasó esa semana clave del 11 de septiembre, pues propone una de las concentraciones, que es la de Tarragona, que es sociedad civil, que es anti-referéndum, pero no invitamos a la otra parte, a la Asamblea Nacional de Cataluña, de Forcadell, que digamos nosotros, o la Audiencia de Televisión Española, debería escuchar las dos voces. Si se dan 34 minutos de testimonios contra el referéndum, pues lo mismo tendría que ver con la otra parte. Sin embargo, es 34 minutos de opiniones contra el referéndum y solo dos a favor. Era una disparidad absoluta, y por eso la gente ya ha empezado a protestar. Habéis manifestado también inquietud con el nombramiento de José Antonio Sánchez como nuevo presidente. ¿Esto por qué razón exactamente? Pues por la experiencia. Vamos a ver, si en ese proceso de ocupación con el modelo Telemadrid de Televisión Española, cuando veíamos en los últimos años que podíamos converger con la BBC, porque vamos a converger ahora con una imagen de marketing como es Telemadrid, que es lo que protestamos. Si a eso se añade además que ahora nos van a proponer como presidente a alguien que viene de la más negra de Televisión Española, lo que se puede definir como el alto urdacismo, con condenas judiciales y con la etapa más negra de manipulación y censura, que fueron los 2 últimos años, recordemos el Prestige, el Ya 42, la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Luego se va este señor José Antonio Sánchez a Telemadrid y hace lo mismo, y además le da una vuelta de tuerca haciendo un ERE para el 75 o el 80% del personal, externalizando los informativos y llegando a los grados de manipulación insostenible, insoportable. Por eso, si ahora nos los quieren también traer a Televisión Española, pues evidentemente tenemos que protestar. Internamente, y lo señalabas tú hace un momento, desde hace meses se están manifestando quejas por manipulación, por censura. Creo que, por ejemplo, decíais que a Pablo Iglesias no se le escucha en Televisión Española. ¿Existen consignas directas de este tipo? ¿Responden más bien a autocensura por lo que pueden pensar los que están ahora dirigiendo o editando los informativos? No, yo creo que es una cuestión clara de orden taxativa. O sea, no me puedo creer que ninguno de los responsables de los programas de análisis o contenidos que hay en Televisión Española no se le haya ocurrido desde las elecciones europeas de mayo llamar a Pablo Iglesias, que ha sido un valor emergente en los medios de comunicación y en la política, con un discurso que la gente puede decir que le gusta o no le gusta, pero tendrá derecho la audiencia de Televisión Española a escucharlo. Para ponerte un ejemplo, la propia noche electoral, la BBC entrevista en directo a Pablo Iglesias. Nosotros, 5 meses después, llevamos sin escucharlo en la televisión pública. Ya sé que aparece en el resto de televisiones y incluso he recibido algún mensaje diciendo que aparece en exceso, pero yo no digo eso. Yo cuestiono que la audiencia de Televisión Española aún no ha podido escuchar, después de 5 meses, una entrevista con Pablo Iglesias cuando ya salieron por el resto de televisiones privadas. En Europa existen otros modelos de televisión pública. Hace un momento te referías a esto, y vosotros estáis poniendo a menudo como referencia a la BBC. ¿Y ese modelo es importable? Porque incluso su financiación es realmente diferente.
Sí, bueno, la BBC es la primera televisión europea, tiene un canon que aquí no existe, tiene una trayectoria que aquí no existe. Existen, por cierto, organismos de control de la calidad, de la pluralidad y la veracidad de los medios públicos que en ese periodo de 2006 al 2012 daban a la televisión española siempre primero o segundo puesto en el ranking de los mejores informativos. Pero es que es posible, es que además nosotros tenemos, los trabajadores de televisión española, la prueba fehaciente de que fue posible entre el 2006 y 2012, cuando se consensúa el nombramiento de un presidente y a raíz de ahí, troncalmente, toda la estructura de los informativos de televisión española, convergíamos con ese modelo. Ahora convergemos con el modelo Telemadrid. Yo creo que es perfectamente posible y ponemos el ejemplo de la BBC porque es el ejemplo paradigmático. Vamos a ver, para entendernos. El caso más grave que puede afrontar un país como sociedad o el propio Estado es una guerra, un conflicto bélico. Inglaterra, el Reino Unido, lo sufrió a principios de los 80, 81-82, cuando fue el conflicto bélico, la guerra de las Malvinas. Pues bien, la BBC hizo una información tan veraz y tan independiente que Margaret Thatcher estaba día sí y día también tratando de cargarse directamente al director, al presidente de la corporación de la BBC. No fue capaz porque estaba blindado. Eso hizo posible una televisión independiente. Ese es el modelo y a eso es hacia lo que queremos tender. En esto lo que pasa es que se habla también mucho de la merma de calidad y de audiencia, y yo lo que te quiero preguntar es cuánto de eso es atribuible al recorte presupuestario, porque efectivamente Televisión Española ha sufrido un recorte presupuestario importantísimo, el modelo de financiación ha cambiado porque se eliminó la publicidad, y claro, ¿cuánto de esto es atribuible a la propia gestión o incluso a la ausencia de presupuesto? Bueno, pues serían dos aspectos. Uno, el de informativos, que yo creo que es una de las señas de identidad de Televisión Española y de todas las televisiones públicas, una de sus razones de ser, una televisión pública al servicio de los ciudadanos, y otro, digamos, la programación de series, programas de ficción, películas, etcétera. Todo eso va en un presupuesto que ha ido reduciéndose de forma acelerada en los últimos años. Nosotros teníamos siempre, incluso cuando se quita la publicidad, que podemos debatir si fue correcto o no correcto, pero lo cierto es que aún retirándonos la publicidad se mantenía por parte del Estado, de la Administración del Estado, un presupuesto cerrado que nos garantizaba una calidad. El problema es que hemos ido sufriendo una asfixia progresiva en los últimos años, acelerada este último año, y que evidentemente también tiene su traslación con efectos de audiencia. La audiencia quiere ver una televisión pública independiente, veraz, informativos y una programación de calidad en los programas de entretenimiento, y eso también lo estamos notando, evidentemente. Pues Javier Fortes, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte, Javier. Muchas gracias a vosotros. Radiocable.com. Si uno mira quién tiene el poder mediático en el mundo, pues son unas 6 o 7 personas las que dominan de una manera enorme todo lo que es no solo la información sesgada, que esta es otra cosa de la que tendríamos que empezar a protestar. Cuando uno hoy ve en un kiosco los periódicos que nos ofrecen a los españoles, estoy hablando de Madrid, y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si la mayor parte de estos periódicos, la información que dan no es verdad, no es cierta. Entonces tenemos que protestar, como le decía antes. Este no es el mundo que deseamos para nuestros hijos. Y todas estas cosas de las que antes éramos solo testigos, ahora ya no lo seremos. ¿Por qué? Pues porque ahora podemos participar. Era Federico Mayor Zaragoza. Y estás escuchando La Cafetera. Me he despistado porque estaba leyendo vuestros mensajes, los mensajes de nuestro Focus Group en Twitter. Celemín dice, la audiencia no es tonta, si deja de ver televisión española no es porque las películas sean antiguas, es que los informativos son vomitivos, dice. Dice Tony Matarín, dice, los informativos eran la seña de identidad de Televisión Española, ahora tan solo quedan los profesionales enjaulados que crearon aquella época. Claro, porque ¿qué ha sido de Fran Llorente? ¿Cómo se pudo apartar de forma tan indigna a un profesional que llevó la televisión pública a la mejor de sus etapas? Esto es algo no solamente indiscutible en España, es que está reconocido por ámbitos internacionales, por aquellos que cualifican, por ejemplo, los mejores informativos del mundo, por aquellos que los catalogan, los clasifican, los premian,
y que reconoció a Televisión Española en aquella etapa con algunas de las mejores valoraciones, ¿no? En unos rankings en los que hemos desaparecido directamente, en los que hemos sido absolutamente fulminados, ¿no? ¿Cómo se pudo apartar a alguien así, ¿no? Bueno, dice Vicentico, Thatcher quiso acabar con el director de la BBC, pero no pudo. Estaba blindado, ese es el modelo que buscamos. Recoge esas palabras de Xavier Fortes aquí en la cafetera. Yo recuerdo, fijaos, cuando durante la Segunda Guerra de Irak tuve la oportunidad de viajar a Londres en el marco del convenio que tenemos en Radio Cable con la BBC. Tuve la oportunidad de pasar allí unos días y coincidía precisamente con aquel momento que estaba viviendo la actualidad. Entonces tuve algunas reuniones con miembros de la BBC allí y tuve que visitar las instalaciones y para perfilar los detalles de aquel acuerdo, ¿no? Bueno, coincidió que en aquellos días la BBC, además lo tengo en algún sitio, publicó un anuncio en todos los medios de comunicación más importantes, en los impresos, manifestando su frontal oposición a los ataques que estaba recibiendo la BBC por la forma en la que estaba tratando la guerra de Irak. Porque ayer escuché en una tertulia a alguien que decía, no, la BBC se posicionó a favor de Tony Blair. No. Yo puedo atestiguar, yo estuve allí, tengo el recorte, además por algún sitio por aquí en casa, el recorte de aquella página de periódico. Había una enorme oposición de los trabajadores de la BBC contra las presiones que estaban sufriendo precisamente. Y recuerdo además un anuncio de un periódico, porque, es más, el gobierno de Tony Blair fue muy crítico y ejercieron una presión contra la BBC, intentaron además provocar el despido de algunos ejecutivos. En fin, las presiones fueron enormes para aquella televisión y consiguió mantener su autonomía. Y recuerdo que había una viñeta que había publicado algún diario, que estaba fotocopiada y colocada por toda la BBC, y que eran unos ancianitos escuchando un transistor en su casa y un policía llamando a la puerta y entrando, irrumpiendo en el domicilio diciendo, tenemos información precisa de que aquí se escucha la BBC. Bueno, aquella imagen, como os digo, estaba colocada por toda la BBC, ¿no? Y además iban vestidos con un uniforme así que simbolizaba mucho la policía nazi, ¿no? En fin, que las presiones que sufrieron la BBC siempre se ha mantenido enormemente independiente. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Tamara Laurel, Pathetic. Me vais a permitir que abramos una página del cuaderno de Bitácora. Hoy es 16 de octubre de 2014, es jueves. Y quería abrir esta página porque, al hilo de lo que estábamos escuchando de Xavier Fortes y de la importancia de tener buenos medios de comunicación públicos, estaba pensando que es que la propaganda es la máscara de la mala gestión. Cuando la propaganda asoma, la verdad se esconde. Y como Televisión Española ha emprendido este viaje hacia ninguna parte, bueno, hacia alguna parte, porque lo ha emprendido hacia Telemadrid. Los que no vivís en Madrid, imagino que no lo sabéis, pero Telemadrid es ese medio que ha estado difundiendo la teoría de la conspiración del 11M, es ese medio que ha llenado la pantalla de propaganda de apoyo a Esperanza Aguirre, que ha laminado la pluralidad y sobre todo que ha arruinado el legado de audiencia y de seriedad que hace algunos años tenía. Es una televisión que fue semillero de profesionales. Muchos de ellos están hoy situados en todas las televisiones privadas. Y sin embargo hoy es una televisión minoritaria, radicalizada y, lo que es peor, sin ninguna intención de enmienda. Bien, pues su máximo responsable va a ser ahora el máximo responsable, el presidente de Radio Televisión Española, en sustitución de Echenique, que como sabéis ha salido huyendo, entre otras cosas porque tenía un enfrentamiento con el ministro de Hacienda, con Montoro, y no ha sido capaz de aguantar la presión y se ha marchado. Bueno, José Antonio Sánchez es como se llama el ejecutivo. Sabéis que tuvo que comparecer en el Congreso para defender el nombramiento, su propio nombramiento, aunque sabe que la mayoría absoluta del Partido Popular se lo va a facilitar igualmente. Pero allí estuvo en el Congreso y no creáis que tuvo mucho reparo en reconocer la etapa de manipulación. Fue lo peor, vamos a admitirlo. Pero yo le voy a decir el resultado de aquella desastrosa manipulación y de aquello peor. Fuimos la televisión que más audiencia tenía en España. Yo jamás perdí el liderazgo ni un solo mes. Sí, amigos,
tuvo audiencia y con eso queda todo justificado. Así estamos. En fin, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás solo. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Dice Celemín, dice, Telemadrid es el único medio que tiene más audiencia cuando está en negro por una huelga que en un día normal. Y dice, el modelo BBC debería ser el fin de toda buena televisión. Aquí se lleva más el modelo Destroyer Esperanza Aguirre. Sí, vamos un poquito hacia eso, Celemín. Claro, y el riesgo, y lo que observamos alguno, y lo que nos inquieta, es como dice Hardy Useful, que al igual que con Canal Now, la van a exprimir hasta que ya no les sea útil por falta de audiencia y luego la matarán. Dice, es el Partido Popular. Claro, darán los pasos hacia el camino de la privatización justificando la situación en la que se encuentre, pérdida de audiencia, pérdida de calidad. Dirán que no es rentable, nadie se preocupará del servicio público que hace y que hacía, porque cuando querías escuchar, oír hablar, cuando querías conocer noticias internacionales, tenías que acudir a Televisión Española. Pero es que ahora pones los informativos, entre que los han alargado, que son un despropósito con piezas, que lo mismo te están hablando de... Hombre, en fin. Bueno, esa es mi posición, ya la conocéis de todas maneras. Vamos a leer las páginas de los portadas, vamos a las portadas de los periódicos, los impresos. Radio Cable. Los viejos pensadores definían, Epicurio, Séneca, los Aymara, pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Every single person you have ever feared, who made you wanna hide away and disappear, who laughed at your misfortune and called you weird, they're mostly just bags of water. The kid who broke your glasses in the second grade, who took your lunch money in the playground shade, who made you feel helpless and so afraid, he's mostly just a bag of water. Claro, dice Anselmo, dice, se cargaron a una profesional como Ana Pastor, ¿qué más quieres? Y Hardy Useful, igual, dice, ¿os acordáis de cómo se puso Cospedal con Ana Pastor? Era de imaginar y de pensar otra cosa más al análisis. Bueno, pero la actualidad, como os podéis imaginar, está copada por las informaciones que están relacionadas con la economía. Sabéis que ayer se produjo toda una auténtica convulsión en las bolsas, en el IBEX 35, por el miedo a la recesión, y esto hizo caer las bolsas de todo el mundo. España va bien, pero no en su economía, dice el periódico El País. La alarma por la economía acelera los cambios de política en Europa. El temor a un retorno a la recesión hace caer bolsas de todo el mundo. Francia acentúa las reformas liberales e Italia reduce los impuestos a las empresas. La ralentización de Alemania provoca desencuentros en la coalición de gobierno. El periódico El País. Luego, en el editorial, porque esto lo llevan hoy también todos los editoriales, pero en el editorial El País dice que existen razones muy poderosas para diseñar otra política económica. Dice, la primera es que la estabilidad de la zona euro corre un grave riesgo con todas sus economías nacionales aplicando políticas procíclicas. Porque por lo que aboga el periódico El País es por dejar de prestar atención a la austeridad exigida por Merkel e intentar buscar otras fórmulas de crecimiento, ¿no? Pero en el fondo, fijaos, os dais cuenta que el debate siempre es busquemos otra fórmula de crecimiento, no de decrecimiento. Hay una diferencia, ¿eh? Lleva un D delante. De crecer o solamente crecer. El crecimiento permanente, que es el modelo capitalista en el que estamos, es imposible. No hay recursos, no hay capacidad suficiente y sin embargo seguimos siempre mirando hacia adelante, sin mirar hacia detrás. Esto no es un asunto menor. Lo que pasa es que economistas y medios que hablen del decrecimiento apenas hay, no existen. ¿Os dais cuenta?
All the people on the street are just skin upon the meat, with the scaffolding of bone and sinew. It's a beautiful machine, but it's lipids and proteins and carbohydrates locked within you. So when you wanna talk to the girl down the block and you're scared of feeling like a stalker, just remember that you both underneath your fancy clothes are only just bags of water. You were only just a bag of water. José Mujica. El modelo de desarrollo y de consumo es el actual de las sociedades ricas. Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes? There are things I want in the back of my hand, things I want to make this stand, and you know it, no it cannot stand. Es lo que decía, crecer, crecer, crecer y crecer. Y es que estaba buscando la voz de José Luis San Pedro, porque esto lo explica muy bien. Se puede decir que, claro, el futuro no lo conocemos y, por tanto, no sabemos a dónde vamos. Pero por lo menos tendríamos obligación de saber qué queremos alcanzar. Aunque luego nos equivoquemos, ¿verdad? Pero si uno emprende un viaje, o conoce el sitio a donde va, o por lo menos dice, quiero ir a tal sitio. Quiero ir al mar, quiero ir a la playa, quiero ir a la montaña, ¿verdad? Pero aquí no lo saben. Aquí no saben más que más y más y más. Bueno, el periódico El Mundo dice: el miedo a otra recesión en la Unión Europea hunde las bolsas. El IBEX cae un 3,6%, se sitúa por debajo de los 10.000 puntos y pierde todo lo ganado en el año. Todos los mercados europeos sufren fuertes retrocesos por los malos datos de Alemania y las líneas aéreas y el negocio turístico se desploman en Estados Unidos por temor al ébola. Es que estaba buscando también el editorial del periódico El Mundo, que dice: el toque de atención de ayer en las bolsas debe llevar a los gobiernos de la Unión Europea a exigirse mucho más en las reformas que todavía hacen falta y a la vez a aplicar programas de estímulo de las economías. La verdad es que lo del periódico El Mundo es como beber y sorber a la vez, sorber y escupir a la vez, beber y escupir, pero simultáneamente. Porque claro, lo que no se puede es tener un discurso liberal. Dice, hay que seguir aplicando las reformas que no se han hecho todavía en Europa, concretamente hablan de Francia e Italia. Dice, pero a la vez hay que aplicar programas de estímulo a las economías. Bueno, difícilmente, claro, estábamos hablando de reformas siguiendo el protocolo alemán, lo cual significa recorte, recorte, recorte y recorte, pero a la vez quieres aplicar estímulos a las economías. Es decir, estás hablando de insuflar dinero. En fin, hay una contradicción ahí en sus términos. Así dice Paco Martín en Twitter. No, Paco Mart, no, perdón, Celemín dice: se cargaron al gran Tony Garrido en Radio Nacional. Claro, por eso tengo la voz de Tony y la pongo de vez en cuando. Nos gusta escucharle, aunque sea así. Radiocable.com. Eso, aunque solamente sea así. Es que es Tony Garrido, le pedí que hiciera esa cuña. Sí. Stay with me until it's done. Beautiful, I need beautiful like you. Era Derek Clegg, All Day Along. Y escuchamos Yosemite, de Jill Zimmerman, música Creative Commons. You traveled west to find your meaning. You went to see Yosemite at sunrise. The colors lit your soul on fire. Finally you felt... Bueno, al periódico ABC le ha entrado un ataque de pánico. Le ha entrado un ataque de pánico. ¡Pánico! Le ha entrado ataque de pánico porque necesita alguna buena forma de justificar las dudas que hay sobre la economía, para que no le caiga el pitote al señor Rajoy.
Las caídas en el inicio de la sesión de Wall Street arrastraron a las bolsas europeos. Un señor hablando por teléfono móvil y con un efecto así visual de Photoshop de eso, lo que se considera pánico, dice: el temor a otra recesión en Europa hunde las bolsas. El IBEX pierde un 3,59% en la mayor caída desde enero, aunque los expertos creen que la inestabilidad de los mercados es simplemente pasajera. Dice el ABC. Y entonces es muy gracioso porque en el editorial dice: la creciente intranquilidad de los mercados no es más que un reflejo de la difícil situación que registra la economía europea, debido sobre todo a la ausencia de profundas reformas en algunos estados, dejando a un lado el tropiezo alemán, que responde a la tensión con Rusia, y la crónica inestabilidad de Grecia. Dice: lo más preocupante es la parálisis que sufren Francia e Italia, cuyos gobiernos siguen sin aprobar medidas eficaces contra la crisis. Recorte, 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 recorte. Y el periódico La Razón: Mariano Rajoy es guapo, dice el titular. No, dice La Razón. Dice: Mas rechazó un futuro pacto con el PSC días antes de convocar el 9N. Una novela sobre la mafia ucraniana en Marbella gana El Planeta. Y dice: alerta mundial en las bolsas. El IBEX pierde un 3,9%. Temor a una nueva recesión en Europa. ¿Os dais cuenta? Cuando estaba Zapatero todo era culpa de Zapatero. Cuando está Rajoy todo es culpa de los demás. Ahora es de Europa o de las bolsas americanas o de Alemania, en fin, del que pase. Radiocable.com. Se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. Dice Vladimir, dice: no sé qué manía tienes leyendo las portadas de La Razón o el ABC como si eso fuera periodismo. Pues fíjate, esto que lo dices en broma, que lo noto por tu tono, te diré que estos días he recibido algún reproche inquietante sobre la naturaleza de este programa. Dicen: a ver, Fernando, lo que no puede ser es que si sois La Resistencia estéis entrevistando a personajes del establishment. Digo: no, vamos a ver, es que este es un programa de actualidad. No lo digo por ti, Vladimir, que además lo has dicho en un tono simpático y educado. Pero este es un programa de información política de actualidad y por tanto es obvio. Hombre, una cosa es el chascarrillo que me puedo permitir hacer al leer la portada del ABC o la broma, y otra muy diferente es que no tratemos los temas que están sucediendo en la actualidad, ¿no? Porque puede gustar más o no, pero hay personajes que son de plena actualidad de ese día en el Congreso de los Diputados, cuyas decisiones nos van a afectar a todos, y sería por nuestra parte un absoluto despropósito mirar hacia otro lado. Que este programa abra la mirada, que es una exigencia que deberíamos hacer los ciudadanos hacia los medios de comunicación, que abra la mirada a otras posiciones, no significa que descuide lo que ocurre en el panorama político, ¿no? Es decir, nosotros creemos en un periodismo con la mirada abierta y que da la oportunidad de expresarse a ideologías muy diferentes, pero eso no significa que dejemos de observar lo que está ocurriendo, ¿no? Con esta explicación nos vamos. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Maese Ciprés, Joséchu, Paco Mart, Virginia Rodríguez, PSV, Vladimir, Ilías, Rojo Cabreado, Hardy Useful, María Rivera, Elinurse, Carlos Otero, Guantiniz, Elemín, en fin, a todas aquellas personas que nos habéis acompañado en directo. Y como siempre, muchísimas gracias a todos los que escucháis este programa en diferido. Salid allí, a internet, a Twitter,
contadlo, poned un link, que la gente lo escuche, que sepa dónde nos reunimos. Muchas gracias. Hasta mañana. Adiós.